Vamos entonces con la cuarta plaga, que es la plaga de las moscas. Me encantó esa imagen ahí que encontré, que creo que queda muy bien graficado. La plaga de las moscas, que es la cuarta, que está en Éxodo capítulo 8, entre el versículo 20 y al 32. Hemos conversado bastante nosotros que muchas de estas plagas tienen el enfoque de que el Señor las elige por una característica propia de los egipcios. En el caso de los egipcios, el culto a las moscas, especialmente también a lo que son los escarabajos, que tienen mucho tema con los bichos, con los escarabajos, las moscas, es parte importante dentro de la religión de los egipcios. Por lo tanto, lo que está haciendo aquí Jehová es emplear las deidades que tienen los egipcios para poder castigarlos con esas mismas deidades y que por lo tanto este castigo fuese doloroso en términos tanto de molestia física como también humillante en términos religiosos para los mismos egipcios. Y también por otro lado, como los israelitas están mirando esto, también fortalece la fe de los mismos israelitas al darse cuenta de que Jehová es capaz de emplear las deidades egipcias para atacarlos. Así que también los israelitas aquí están aprendiendo ciertas cosas. Recuerden el final de la historia, en donde Moisés va a tener que decirle a su pueblo de que coman la Pascua y que salgan en el medio de la noche arrancando al mar y saliendo de Egipto raudamente. Entonces, para poder llevar a todo el pueblo y que el pueblo tome la decisión de sí, ¿saben qué? Tomemos nuestras cosas y vámonos. Israel, por supuesto, tiene que tener su fe muy puesta en Jehová, tiene que conocer a Jehová también y ellos también están aprendiendo cosas, al igual como nosotros, ¿verdad? Como cristianos que estamos estudiando estas plagas y estamos también aprendiendo cosas de Jehová y estamos también fortaleciendo nuestra fe. Por supuesto, cuando digo las deidades egipcias, sabemos que eso es idolatría y que por lo tanto en términos prácticos Jehová no está peleando contra nadie, simplemente está usando los elementos de las creencias de los egipcios para darles a ellos una lección. La plaga de las moscas dice así: Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana, aquí tenemos advertencia, y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y toda la tierra fue corrompida a causa de ellas. Así con las moscas. No sé quién tiene preferencia con las moscas, quién tiene. Yo tengo un desodorante aquí de mosca a la mano porque se llena de mosca la casa. Bueno, la verdad es que aquí ningún desodorante sirve, porque las moscas están por todos lados. Como dice ahí el versículo 24, le llamo esta frase, ¿no? Moscas molestísimas. O sea, no puedes dormir, no puedes comer, no puedes cocinar, no puedes hacer absolutamente nada. Dice, ¿qué tipo de plaga era esta? Según el verso 21 dice que era toda clase de moscas. En el texto original dice simplemente enjambres. Esa es la palabra que tenemos acá traducida, enjambres. La mayoría de las traducciones asumen que lo que se quiere dar a entender es un enjambre de moscas, por eso lo sacan por conclusión. Otra versión lo traduce como tábanos y algunas ediciones de la escritura de la versión de la Biblia la consignan como enjambres de moscas. Yo creo que la mejor forma de traducir el verso 21, muy bien la Reina Valera, es toda clase de moscas, es decir, de todo, volador, mosca, mosquito, tábano. De hecho, la versión de los 70, el verso 21, cuando dice toda clase de moscas, lo traduce como mosca de perro. Así es como lo traduce. Dieron una interpretación al versículo. ¿Qué es la mosca de perro? Es un mosquito feroz, por supuesto, que ataca a las víctimas y le saca la sangre. La mosca de perro. Entonces lo traduce de esa manera. Ahora, lo peculiar de esta plaga, como bien dijimos anteriormente, los israelitas estaban sufriendo todas las plagas, el agua, las ranas,
los piojos, ¿verdad? Estaban sufriendo todos ellos en conjunto con los egipcios, pero ahora se marca una cierta diferencia que lo está haciendo el Señor en este momento, que es que por primera vez en la tierra de Gosén se hace una distinción en las plagas entre los israelitas y los egipcios. Entonces aquí ya empieza a ocurrir algo súper peculiar. El Señor no solamente aumenta la intensidad de las plagas, sino que ahora lo que comienza a hacer es hacer una distinción y una separación entre las plagas, en donde Israel queda absolutamente protegido, para que el faraón, como dice al final del verso 22, para que sepan que Jehová está en medio de la tierra. Es como si la gente mirara las moscas por todos lados, ¿cierto? Y de repente un sector al medio, como que así me lo imagino, ¿no? Que en ese sector no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque ahí está Jehová, ¿verdad? Entonces, por todos lados es molesto, por todos lados es asqueroso, las moscas, incómodas, pero allá está Jehová. Por lo tanto, por eso es que no hay moscas. Por eso me gusta esa frase y el objetivo de separar, no solamente por cuidar, sino que hay una enseñanza detrás, que ahí efectivamente está Jehová. ¿Por qué hace el Señor esto? Porque dice el verso 23, yo pondré redención. Es buena la frase redención, buscando un poquito sobre esta palabra desde el diccionario hebreo, que se traduce en el hebreo pedut, que se define como distinción. Esa es una posible traducción, es decir, podemos decir, según el versículo, que el Señor hizo distinción o diferencia o redención entre su pueblo y el de Egipto. Y otra forma en que se traduce la Reina Valera es la misma palabra pedut, pero como liberación. Por lo tanto, lo que está haciendo el Señor es una liberación, lo está liberando de esta plaga entre el pueblo y el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Y dice que mañana será esta señal. Distintas enfermedades. Cuando dice el verso 24 que eran moscas molestísimas, algunos comentaristas, esto no se puede aseverar, pero algunos comentaristas dicen que eran enjambres que propagaban enfermedades como el antrax de la piel, como tipo de enfermedad. Tratan de decir que el antrax de la piel era la enfermedad que causaban estos mosquitos. Probablemente lo saquen en conclusiones por lo que pasa hoy en día en ese territorio y el tipo de moscas o mosquitos que existen. Pero no lo podemos decir claramente. Pero sí sabemos que eran moscas completamente molestísimas y que al final del verso 24 lo que eso causa es que toda la tierra fue corrompida a causa de ellas. La palabra que se usa aquí para decir que la tierra fue corrompida viene del hebreo charhat, que significa decaer o también arruinar de forma literal o de forma figurada. Es una palabra bastante amplia, es decir, la tierra se arruinó en muchos aspectos, tanto en sentido figurado, en donde ellos que alababan las moscas, alababan los escarabajos y los enjambres, los terminan atacando, fueron corrompidos y arruinados, y por supuesto también la tierra en sí fue arruinada. Y esto ya comienza a llamar mucho la atención, porque ahora el faraón de Egipto se da cuenta de que hay una diferenciación. Entonces aquí ya hay un poder distinto, hay algo nuevo en esta plaga que es muy distinta a las anteriores, en donde hay una redención o una distinción entre los israelitas y los egipcios. Entonces eso da un giro peculiar a la historia. Continúa esta plaga. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, lo llamó al Faraón, ¿ah? Y le dijo, andad, ofreced el sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Aquí hay un giro en la historia, porque el verso 25 ya Faraón se empieza a desesperar. Esto era tan incómodo que Faraón ya quiere sacar esto y los llama. Ya no es Moisés y Aarón que van, sino que es Faraón quien los llama, según el versículo 25. Y Faraón estaba tan cansado de esta plaga y al ver que habían otros que no la tenían, como eran los egipcios, entonces, los israelitas, tanto pueblo dando vuelta, que en el verso 25 les dice el faraón, ok, vayan y hagan el sacrificio, como háganlo ahora ya.
Aquí mismo, aquí en el patio, ¿no? Aquí en la tierra, aquí hágalo por favor rápidamente, porque en realidad saca esta cuestión de aquí. Está tan desesperado el faraón que es como si dijeran, hágalo ahora ya, ¿verdad? Sin pensar en que estos sacrificios tienen unas consecuencias más bien sociales para los egipcios. Y esto es algo nuevo, no lo hemos comentado hasta ahora en el estudio. Y entendemos también por qué Moisés pide salir de la tierra para ofrecer los sacrificios. Y aquí se agrega una nueva justificación en donde Moisés da aquí una explicación propia para los egipcios, siendo que él los conoce, ¿verdad? Él se crió en esa cultura, en donde ofrecer animales en la tierra de Egipto, o los animales que ellos pensaban ofrecer, que los tenemos por supuesto muy claramente en Levítico, que después se dejaron muy bien reglamentados, para los egipcios eso era abominación porque ellos veneraban muchos animales. Ya hemos hablado del panteón de los dioses egipcios, que todos tienen figuras humanas. Vamos a ver que algunos tienen de toro, de oveja, de asno. Entonces hay muchos animales que ellos adoran. Por ende, ofrecer este tipo de ofrendas en esa tierra para los egipcios es una abominación. Y ellos se arriesgan, como bien dice Moisés al final del verso 26, a que el pueblo los apedree y que los mate. Hay una referencia bien interesante, no lo tengo en pantalla, si quieren lo pueden buscar en una Biblia a la mano, si no se los puedo leer que lo tengo aquí cerca, que está en Génesis capítulo 46. Recuerden cuando ya en los Génesis 46, de 40 en adelante en realidad, va toda la historia de José, ¿verdad? Cuando ya están en Egipto, y da también una explicación sobre cómo los egipcios aborrecían a los israelitas. Dice Génesis 46, el 31 al 34, voy a leer. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón, ¿ok? Y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Interesante versículo. Tengan anotado ahí a la mano porque habla mucho de un dato histórico bien interesante. ¿Por qué Gosén? ¿Por qué esa tierra? ¿Por qué no se instalaron en otro lugar? Ahí lo dice en Génesis 46. Porque para los egipcios ellos veneraban, por supuesto, las ovejas, las vacas, como animales. Y cualquier persona que tuviese el oficio de pastor, que era justamente criar para comer o criar para usar, eso era algo abominable para los egipcios. Entonces, por eso José le dice al faraón de que iban a morar en Gosén porque vamos a estar lejos para que de alguna manera no seamos abominación a lo que, según las creencias que tienen los egipcios. Entonces, obviamente sabemos que Gosén fue creciendo y de 500 personas pasaban a millones de personas, pero también entendemos por ende la reflexión que está haciendo acá Moisés. Le está diciendo de que no lo podemos hacer aquí porque ustedes tienen un desagrado por el pastoreo o también cuidan ustedes ciertos animales. Entonces, desde ahí, por supuesto, le dice Faraón, bueno, ok, vayan, pero no se vayan tan lejos ya, y oren por mí, y oren por mí. Sabemos lo que va a pasar, no es extraño lo que vamos a leer a continuación, sabemos que esto no fue tan así. Dice la lectura, y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón, y de sus siervos, y de su pueblo, mañana, como con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová, porque ya habíamos visto que Faraón había cambiado de opinión antes. Entonces Moisés salió de la presencia del Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón y de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. No es extraño lo que sucede en el verso 32, ¿cierto? O sea, conocemos la historia, ya estamos conociendo las características del faraón, es decir, o sea, ya a esta altura, yo creo que desde que fue el agua convertida en sangre,
Ya uno decía, ¿sabe qué? Que se vaya este pueblo de aquí, porque en realidad nos trae problemas. Pero aquí ya estamos en esta cuarta plaga, en donde el faraón sigue endureciendo su corazón y sigue también traicionando los acuerdos. O sea, dice que va a hacer algo, pero después como esto no le favorece, vuelve a cambiar de opinión. Es como Donald Trump hoy día con las votaciones, ¿no? Como que no le gusta algo y trata de mover las cosas. Exactamente igual. Entonces lo que está haciendo aquí el faraón es como, esto no me gusta, bueno, ya se fue a las moscas. No, en realidad no va a hacer nada lo que yo dije. Eso es faltar la promesa, eso es hipocresía, eso es mentira. Un comentario sobre esto, que está en el comentario de David Roper, no, de Cory Roper, perdón, de La Verdad para Hoy, sobre Éxodo, dice, él comenta bien duramente, dice, el faraón fue arrogante, cruel y egoísta y mentiroso. Era un quebrantador de pactos. A este tipo de soberano no se le puede tener piedad, solamente desprecio. En realidad, aquí ya a esta altura de la película que estamos viendo acá, de esta tremenda serie de Éxodo, ya ninguno de nosotros quiere al faraón. O sea, en realidad todo lo que ha estado haciendo es no ponerse en lugar de su pueblo, no conectarse con ellos, no creer en Jehová, no ver las cosas que están delante de sus ojos. Ya los hechiceros aquí ya no están, pues. ¿Se acuerdan ustedes que ya la plaga anterior, hasta ahí llegaron? En esta plaga ya no están. Entonces el faraón no tiene el apoyo de nadie, no tiene el apoyo ni de los hechiceros, sin duda no tiene el apoyo del pueblo. Dentro de estas series de Moisés y los 10 mandamientos que hay en la televisión, que mi señora se quedó pegada el otro día viéndola, me decía, vale, en la plaga 5, me dice, ¿no, cuál van? ¿En las 5, las 6? Entonces yo le dije, nos van ganando, tenemos que llegar pronto para que estemos igual que ellos. Ahí muestran algo interesante en la serie que yo creo que pudo haber sucedido, que mostraran al pueblo de Egipto en contra del faraón, diciéndole faraón, ya, córtala, o sea, déjalos ir. Y faraón siendo muy obstinado diciendo, no, no los voy a dejar ir. Y yo creo que pudo haber sido muy así, porque si tú hubieses sido parte del pueblo, un egipcio de verdad, ¿cierto? Y te das cuenta que ya estamos con esta plaga, ya venimos de las ranas, de los piojos, de las moscas, o sea, saca a este pueblo. Y probablemente todas estas especies como de pequeñas manifestaciones, por así decirlo, yo creo que pudieron haber ocurrido. No me extraña nada. Es comportamiento social de los pueblos. Insisto, no hay nada escrito sobre esto, no está en la escritura, pero yo creo que es una muy buena conclusión, porque el faraón, como dice el verso 32, endureció aún esta vez, o sea, aún esta vez, o sea, ya llega un punto en que llama mucho la atención cómo él endurece su corazón y no deja ir a su pueblo. Por lo tanto, lo último que queda por hacer es, por supuesto, otra plaga. O sea, mientras el faraón no deje ir al pueblo de Israel, Jehová tiene preparado todo el camino para que paso a paso podamos incrementar el nivel de plagas. Lo vamos a ir aumentando un poco más y esa es la plaga que viene a continuación, donde es una plaga que ya es un poco más dura y que ya comienza no solo a ser molesta, sino que comienza a dañar la economía del país y las plagas comienzan a ser un poco más graves.